Bien, en el presente problema vamos a hablar sobre el tema de dinámica de fluidos. En este caso el problema nos indica lo siguiente. Está fluyendo agua a 3 metros por segundo por una tubería horizontal, bajo una presión de 200 kilopascales. La tubería se estrecha hasta la mitad de su diámetro original. ¿Cuál es la velocidad del flujo en la sección estrecha? ¿Cuál es la presión en la sección estrecha de la tubería? ¿Qué relación existe entre el volumen de agua que fluye por la sección estrecha cada segundo con el que circula a través de la sección más ancha? En base a lo que vamos a ver ahora en la solución, hay que tomar en cuenta algunos criterios teóricos, ¿no?, que nos van a permitir entender el problema y de esa manera poder desarrollarlo. Por ejemplo, habíamos hablado de que un fluido ideal se estudia en base a ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, es que el fluido no sea viscoso, es decir, que la fricción sobre este fluido en movimiento se desprecie. Otra condición también para un fluido ideal es de que sea incompresible. Eso significa que la densidad sea uniforme, o sea, no cambie durante el movimiento. Otra característica importante es de que el flujo sea laminar o que se mueva a velocidad constante. Y otra más es la que nos indica que el flujo no debe ser turbulento, ¿no? Entonces significa que no tiene movimientos rotacionales y solamente se mueve en una sola dirección. Bajo esas condiciones nosotros vamos a resolver el problema tomando en cuenta dos ecuaciones importantes. Una de ellas que es la ecuación de continuidad y la otra que es la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a resolver el problema siguiente. Entonces vamos a empezar a la solución del problema y para ello hemos hecho un gráfico que nos permite entender el problema. Se trata de un tubo horizontal, el cual tiene dos secciones, una más grande que la otra. La sección más grande la vamos a llamar la sección 1. Entonces vamos a manchar aquí y nos va a representar la sección por la cual va a pasar el fluido en esta dirección. Entonces el fluido se mueve con una cierta velocidad 1. Y la sección en la cual se mueve la vamos a llamar la sección A1, ¿no?, de área A1. Se entiende que esta sección es circular y nos habla del diámetro. La pregunta nos dice el problema que la tubería se estrecha hasta la mitad de su diámetro original. Entonces el diámetro original acá va a estar indicado por D1 y acá vamos a llamarle D1 medios. Entonces acá vamos a colocar, para no olvidarnos, que el diámetro relacionado con esta sección sería D1. Ahora bien, respecto a esta otra sección que vamos a manchar, el área sería el área 2. Pero por la condición del problema dice que va a ser la mitad del diámetro original. Es decir, acá sería D1 medios. ¿Ok? Ahora bien, la velocidad del fluido la hemos llamado V1. Según el problema, esa velocidad se conoce y su valor es 3 metros por segundo. Asimismo, la presión que presenta el fluido en esa sección al movilizarse nos indica que es 200 kilopascales. Entonces ponemos acá, la presión 1 va a ser igual a 200 kilopascales. Pues bien, del problema conocemos estas variables. Ahora lo que tenemos que conocer por la pregunta 1 es la velocidad que presenta el fluido en la sección más estrecha. Para eso vamos a indicar que la velocidad en esta dirección sería V2. Entonces, ¿qué queremos conocer? V2, la velocidad en la sección más estrecha. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos nosotros por teoría que la ecuación de continuidad nos relaciona las velocidades y las áreas en las diferentes secciones. Es decir, ¿qué nos indica? Que el caudal que circula por la sección 1 debe ser igual al caudal que circula por la sección 2. El flujo, ¿no?, de volumen de fluido que circula por cada sección. Este caudal está definido mediante dos expresiones, ¿no? Sabemos que es el producto del área de la sección por la velocidad. Área de la sección por la velocidad. Tanto para la sección 1 como para la sección 2. A su vez también conocemos que el caudal es definido como el volumen sobre tiempo. Es la rapidez con la cual circula el fluido en la determinada sección. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en primer lugar empezamos con la ecuación de continuidad a partir de esta relación de área y velocidad. Entonces conocemos que el área, como mencioné, es un círculo. Entonces el área de un círculo es conocida. En términos del diámetro sería pi por el diámetro 1 de esa sección al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1. Igual al área 2, que sería el pi
diámetro 2, solo que el diámetro 2 es la mitad del diámetro original. En este caso sería D1 sobre 2 todo al cuadrado, pero esto entre 4, porque es el diámetro 2 al cuadrado sobre 4, por la velocidad 2. ¿Ok? En este caso vemos claramente que podemos simplificar algunas constantes como son pi 4, pi 4. Y nos queda D1 cuadrado por aquí, por B sub 1 va a ser igual, y acá nos quedaría D1 al cuadrado sobre 4 por B sub 2. Claramente podemos ver que también podemos simplificar los diámetros, que son semejantes, y la velocidad 1 es conocida como 3 metros por segundo. Entonces, este cuadrito pasa multiplicando aquí a la velocidad que sería 3, y con ello conocemos la velocidad 2, que en este caso nos daría 12 metros por segundo. Entonces, acabamos de hallar, para la primera pregunta, cuál es la velocidad del flujo en la sección más estrecha. 12 metros por segundo. Ahora bien, la pregunta siguiente nos pide que calculemos la presión en la sección más estrecha. O sea, ¿qué presión hay aquí del fluido? En otras palabras, hablamos de la presión 2, la cual es una incógnita también. ¿Qué aplicamos en esta ocasión? Recuerden ustedes que otra ecuación importante en la dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli nos relaciona justamente velocidades del fluido, presiones del mismo y la altura que pueda presentar respecto a un nivel de referencia. Entonces, vamos a asumir aquí el eje de simetría axial como nuestro nivel de referencia. Y nuestro punto 1 justo va a estar ubicado en esta sección, vamos a llamarle 1, y acá tenemos al punto 2, ¿no? Son nuestros puntos de referencia para el estudio. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Nos indica lo siguiente, que la presión 1, o la sección 1, más un medio de la densidad del fluido, que es el agua en este caso, por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad, por la posición vertical o altura que presenta. Esto debe ser igual a una constante, es decir, debe ser igual a lo mismo pero en la sección 2. La presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura o posición vertical 2. Pues bien, a partir de esta relación vamos a resolver el problema y hallar la presión en la sección 2. Empezamos entonces. Conocemos la presión 1. La presión 1 según el problema es 200 kilopascales. Acá tenemos, desdoblando, el kilopascal sería 200.000 pascales. Más un medio de la densidad. ¿De qué fluido estamos hablando? Claramente nos indica que es agua. Entonces la densidad del flujo en este caso sería 1000, la densidad del agua. Por la velocidad 1, que en este caso sería 3 al cuadrado. Ahora bien, respecto a nuestro nivel de referencia, la altura 1 y la altura 2 están ubicadas en el mismo nivel, por lo tanto son iguales, o tienden o son iguales a 0. De esta manera, este término que está aquí, o este término que está aquí, se pueden cancelar, ya que las alturas son iguales y se van a cancelar una vez que podamos despejarlos, ¿no? Se entiende la idea por el nivel de referencia. Pues bien, continuando aquí con el problema, nos indicaría la presión 2, que es la incógnita que queremos conocer, más un medio de la densidad, que sería 1000. Recuerda que es incompresible, la densidad se mantiene uniforme, y la velocidad 2, que acabamos de conocer, ¿no? Que sería 12 al cuadrado. Resolviendo pues nuestro problema aquí en los cálculos correspondientes, tendríamos aquí 200.000 más, acá nos quedaría 9.000, 4.500 igual a P sub 2, más, aquí nos quedaría 144, sería 144.000 entre 2, sería 72.000. Muy bien, por lo tanto, resolviendo el problemita, aquí la presión 2 sería igual a 132.500 pascales. ¿Correcto? Esto está en función a el cálculo realizado pues en base a los valores conocidos.
Ahora bien, si queremos dar la respuesta en términos de kilopascales, podemos expresarla como nos da el problema, ¿no? Inicialmente la presión 1 estaba en kilopascales. Ustedes ya conocen, para convertir a kilopascales, entonces esto también podría ser escrito como la presión 2 igual a, y recorremos 3 lugares la coma a la izquierda. Esto significaría que sería 132,5 kilopascales. También expresada la respuesta en términos de ese prefijo. Algo importante en las dos respuestas que acabamos de conocer es lo siguiente, que recuerda que en la teoría habíamos indicado que la velocidad del fluido por la sección más estrecha debe ser mayor que la velocidad del fluido por la sección más ancha. ¿Esto qué significa? Que el fluido se mueve más lentamente en una sección más ancha que en una estrecha. Según las respuestas que hemos obtenido, la velocidad en la sección 2 es 12 metros por segundo. Es decir, es mayor a la velocidad en la sección 1. Esto está en concordancia con la teoría que ya conocemos. Ahora bien, respecto a la presión, ¿qué se había indicado con respecto a la presión? La presión en la sección más estrecha debe ser menor. Vemos el resultado, en este caso 132,5 kilopascales, al que tiene la sección 1 que es 200 kilopascales. Por lo tanto, podemos corroborar con las respuestas que la teoría es correcta en base al estudio que hemos hecho. Finalmente, la pregunta que nos continúa en el problema es, ¿qué relación existe entre el volumen de agua que fluye por la sección estrecha cada segundo con el que circula a través de la sección más ancha? Nos pide una relación. En este caso, voy a recurrir aquí a la ecuación de continuidad. En otras palabras, nos pide que comprobemos, ¿no?, que se cumple esta igualdad. Si yo hago esta comprobación, tendría que definir para la parte siguiente el caudal en 1, que es el área 1 por la velocidad 1. Claro está, en términos de las variables conocidas. El caudal en 1, ¿a qué es igual? Al área 1, como ya sabemos que es el pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Y la velocidad 1, que es conocida como el valor de 3. Entonces acá conocemos que Q sub 1 sería igual, ordenando términos, 3pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Estoy indicando en forma literal, ¿no? Entonces yo entiendo de que esta relación, esta expresión que aparece aquí debe ser semejante al caudal en la sección 2. Entonces si yo voy aquí y defino el caudal en la sección 2, vamos a definir entonces el área 2 por la velocidad 2. Entonces mi caudal 2 debe ser igual al área de la sección, que sigue siendo un círculo, pero en este caso hablamos del diámetro de la sección 2, que ya conocemos que es la mitad del diámetro original. Entonces acá nos quedaría diámetro 1 sobre 2 al cuadrado sobre 4, por la velocidad 2, que sería 12, ¿no?, la que hemos conocido. De aquí resolviendo tendríamos que el caudal 2 va a ser igual a pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4, si resolvemos aquí, ¿no? Pero podemos ver que acá este 4 podemos simplificarlo, ¿sí? Nos quedaría abajo pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por 3. En otras palabras, el caudal en 2 sería igual a 3 pi diámetro 1 sobre 4 al cuadrado sobre 4. Si vemos esta relación que está aquí, la primera que hemos conocido con el caudal 1 y ahora la que tenemos aquí con el caudal 2, son expresiones que son semejantes. Esto nos comprueba de que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Pero ojo, recuerda que el caudal también es definido como el volumen que atraviesa esa sección en un determinado tiempo. Justamente la pregunta va con esa idea, ¿no? ¿Qué relación existe entre el volumen de agua que fluye por la sección estrecha comparada con la más ancha? Como el caudal es definido como volumen sobre tiempo, y esto es equivalente al producto área por velocidad, entonces podemos decir que, por la comprobación, ese volumen que circula a través de la sección 1 en un determinado tiempo, con respecto al volumen que circula por la sección 2 en ese mismo tiempo, es el mismo. El caudal no cambia. Y eso lo corroboramos porque esta unidad es metros cúbicos por segundo, que es la unidad justamente de caudal, ¿no? Volumen entre tiempo.